Bueno, les doy la más cordial bienvenida a la mesa número 3, que lleva por título Inteligencia Artificial en la Sociedad y la Información, en el marco del coloquio Inteligencia Artificial y Filosofía, Perspectivas desde los Sistemas Digitales. Antes de comenzar, leeré una pequeña semblanza de cada uno de los ponentes que hoy nos acompañan y comenzaré por el doctor Marco Antonio Jiménez García, quien es licenciado en Sociología por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, maestro en Ciencias en la especialidad de Educación por el CINVESTAB y doctor en Ciencias Sociales con orientación en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor de carrera de tiempo completo en la FES Acatlán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Imparte cursos y seminarios en la licenciatura en Sociología en la FES Acatlán y en el posgrado de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entre los que destacan el Seminario de Investigación, Sociología de la Cultura e Inteligencia Artificial y el Seminario Filosofía y Teoría de lo Social. Finalmente, es responsable del proyecto PAPIT, Justicia, Sociedad y Educación, Inteligencia Artificial entre Vida y Verdad. Sí. Posteriormente tenemos a Diana Hernández Torres, quien es estudiante de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación en la FES Acatlán de la UNAM. Su interés académico se orienta al análisis de datos y a la investigación multidisciplinaria. Ha participado como ponente en espacios académicos nacionales e internacionales sobre matemáticas y sus aplicaciones, particularmente en el seminario Pensar la Técnica, Vida e Inteligencia Artificial. Destaca su última ponencia, Análisis Geométrico de Datos. ¿Qué nos dicen los datos sobre la realidad? En el marco del seminario Análisis de Datos e Inteligencia Artificial en la UAM Iztapalapa. Su perfil combina rigor matemático, sensibilidad interdisciplinaria y compromiso con la divulgación académica. Finalmente, tenemos a la doctora Ana María Valle Vázquez, quien es licenciada, maestra y doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora de carrera de tiempo completo en el Colegio de Pedagogía en la misma facultad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Imparte cursos y seminarios sobre filosofía de la educación, biopolítica y salud, tecnología y violencia, educación e inteligencia artificial, tanto en la licenciatura como en el posgrado de Pedagogía de la UNAM. Es participante del seminario Educación y Prácticas Pedagógicas de la Coordinación Académica de Humanidades de la UNAM Boston. Es corresponsable del proyecto PAPIT, Justicia, Sociedad y Educación, Inteligencia Artificial entre Vida y Verdad. Entre sus publicaciones recientes destaca su libro titulado Pensar la Educación, Vida y Técnica. Les agradezco a los tres ponentes por acompañarnos el día de hoy en esta mesa y bueno, sin más, les cederé la palabra, escucharemos sus ponencias, después tendremos una breve conversación entre nosotros y pasaremos a las preguntas con el público. Le doy la palabra al doctor Marco. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias por estar aquí presentes, tanto algunos de mis estudiantes del Seminario de Sociología de la Cultura e Inteligencia Artificial, la verdad que me da gusto verlos, y también de los otros estudiantes que van llegando y los van acomodando como en el cine, lo cual me parece bien porque luego se quedan por ahí atrás y no hacen caso. Siempre el hecho de que vengan y estén aquí presentes, aunque a algunos de ustedes no pueda ser su tema de interés, yo me he dado cuenta que se enriquecen porque de pronto empiezan a preguntar, empiezan a participar, ¿no? Y bueno, eso es importante. Quiero agradecer antes que nada esta invitación a mi amigo querido doctor, el incansable Raúl Alcalá. La verdad que este trabajo que él hace, no solo en esta ocasión, sino siempre, pues es muy loable porque a veces no es tan fácil llegar aquí, como lo fue para mí, haberme confundido y estar metido en otro auditorio. Después de 50 años de estar en esta FES Acatlán, no sabía que esta era la WIM A, ¿no? Bueno, yo sabía que había una WIM 1 y WIM 2, pero de pronto le cambiaron de nombre, pero una disculpa a mi querido Raúl, yo no quería perderme la conferencia de Ambrosio, pero vi que mandó su ponencia, también mi querido maestro Ambrosio, que me hubiera gustado verlo aquí porque él nació aquí en esta ENEP Acatlán,
Y bueno, sin más preámbulos, quiero empezar diciendo algo, si hay alguien de los que se quedaron hace rato. Yo ya no quise intervenir porque es más importante que participen y pregunten ustedes. Lo que quiero decir, efectivamente, es que hay que ser críticos, y la mesa anterior me pareció crítica, muy sustantiva en aspectos, por ejemplo, la conferencia del compañero, mucha información, eso hay que reconocerlo, digamos, muchos datos, lo cual es importante. La conferencia de la compañera Xenia, también, digamos, muy interesante con esta temática de género, ¿no? que es una temática muy actual. Pero siempre he dicho yo que ser críticos no es ser apocalípticos ni tampoco sembrar el terror. Yo creo que, como se dice muchas veces, a veces sí estamos realmente muy espantados de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Ya lo dijo Raúl en su intervención sobre la importancia que tiene para los militares, para la tecnología militar, y estamos sometidos. Sin embargo, cuando uno lee a Heródoto y nos dice Heródoto que 10.000 griegos, ¿no?, derrotaban a 100.000 o 500.000 persas, lo hacían por la tecnología. La tecnología es lo que ha dado el avance de las sociedades. Sin tecnología, pero no cualquier tipo de tecnología, la tecnología militar. No es la tecnología que se dedica a otras cosas, es la tecnología militar que luego se aplica a la salud, a la educación, a la cultura, a muchas otras cosas más. Entonces, bueno, no nos espantemos que la tecnología militar sea, digamos, la que esté impulsando el mundo, como siempre lo ha hecho. Y por último, antes de empezar a leer, porque se me va a acabar el tiempo, y por eso recortamos en las ponencias para no aburrirlos, otra cosa que también me parece muy importante, la inteligencia. Nosotros como sociólogos, yo soy sociólogo fundamentalmente, aunque los sociólogos dicen que no soy sociólogo, los filósofos dicen que no soy filósofo, quién sabe que sea, pero bueno, eso es lo que menos importancia tiene. Teníamos una noción que se llamaba aparatos ideológicos de Estado. Con esa noción de aparatos ideológicos de Estado, decíamos que la escuela reproducía los intereses de una clase social, la burguesía. Hoy se dice que la inteligencia artificial, nada novedoso, reproduce los intereses de unos cuantos. Por supuesto, pues ¿cuándo ha sido diferente? Esperar que la inteligencia artificial sea feminista, no lo es. Ahí hay un conflicto. Y precisamente así como la escuela, como la universidad reproduce los intereses de ciertos grupos sociales, pues la inteligencia artificial también lo hace y nos enseña. Entonces me parece que considerar la escuela como un aparato o la inteligencia artificial como una especie de correa de transmisión de intereses exclusivos de alguien que tiene todo planeado y que nos domina, no ayuda mucho para pensar lo que es la inteligencia artificial, digamos. Me parece que es un campo de batalla y en donde efectivamente pues hay que dar la lucha. Bueno, yo antes de leer mi texto, perdón, es que aquí Ana María me ayudó a recortar unas cosas, pero no quiero, un poco en atención a Raúl, porque siempre nos ha preguntado qué hacemos nosotros, ¿no?, desde nuestro seminario de inteligencia artificial. Nosotros tratamos de diferenciar entre tecnología y tecnicidad, ¿no? Nosotros dedicamos más que nada al tema de la tecnicidad, sin dejar de reconocer que el problema de la tecnología no está separado de la tecnicidad. Y por una parte se mira la técnica como tecnología y por otra como tecnicidad, que socialmente la tecnicidad modula diferentes relaciones de aprendizaje, de subjetivación, de deseos, de sensibilidades éticas y estéticas entre humanos y máquinas y máquinas y máquinas. Nos parece que en el actual debate sobre la técnica, en los dos modos en que regularmente se nos presenta, que por cierto no viven separados, es decir, tecnología y tecnicidad, hay una confusión que tiende a presentar las cuestiones tecnológicas como una especie de antes o después determinante del humano, ya sea como una forma de salvación absoluta y perfecta que ya está presente o se engendra en las transformaciones de la inteligencia artificial, vista como herramienta, como instrumento, como objeto de uso, es decir, como tecnologías que prometen un mundo mejor. A esta postura se le conoce como transhumanismo. Por otro lado, existe una postura predominante en medios universitarios e intelectuales, en humanidades y ciencias sociales, especialmente en el campo de la filosofía, que plantea con escepticismo y bajo un sesgo profundamente platónico, e incluso en otro extremo, bajo cierta dialéctica, la autodestrucción, el fin del mundo, la desubjetivación,
la pérdida de valores, el fin de la humanidad, como resultado de una fuerza profundamente destructiva desde la tecnología. Desde Platón hasta Heidegger, pasando por Husserl, Gunther Anders, Adorno, Byung-Chul Han, hasta Manuel Castells y muchos otros que a veces con sensibilidad profética anuncian el fin del mundo. Nada que ver con lo que nosotros hacemos. Tampoco somos integrados, como lo dicen algunos, no, la inteligencia artificial nos va a salvar, pero en todos estos filósofos que yo les he referido hay una condición escéptica, hay una condición apocalíptica. En general, la filosofía, como digo yo, desde Platón hasta nuestros días ha sido bastante escéptica con respecto a la tecnología. Paso a la lectura. Espero que… ¿Cuánto tiempo llevo? 5 minutos. ¿Me quedan 5? Bueno, bien. Perdón. Ay, lo que pasa es que sí, estos temas me emocionan y le agradezco mucho a Raúl porque con él traímos ya una discusión desde hace mucho rato y espero, a veces uno dedica sus ponencias a alguien y particularmente se la dedico a Raúl porque para seguir discutiendo, para seguir peleando, porque esto es la universidad, un lugar de crítica, un lugar de debate, un lugar de confrontación de las ideas con los amigos y también con aquellos que no son muy amigos, pero bueno, hay que discutir. En este caso, bueno, qué bueno que está aquí Raúl. Reflexionar en torno a la sociedad, perdón, leo la epígrafe de Wiener. Vivir de manera efectiva significa poseer la información adecuada. Así pues, la comunicación y la regulación constituyen la esencia de la vida interior del hombre, tanto como de su vida social. Reflexionar en torno a la sociedad y la información digital no estaría fácil. Esta dificultad está desde finales de los años 40 del siglo pasado, cuando Norbert Wiener planteó que la sociedad solo puede entenderse mediante el estudio de los mensajes y de las facilidades de comunicación de que ella, la sociedad, dispone. Y que además, en el futuro, decía él, dichas comunicaciones desempeñarán cada vez más un papel preponderante entre los mensajes cursados entre hombres, entre máquinas, entre hombres y máquinas, entre máquinas y hombres y entre máquinas y máquinas. O sea, ya estaba prefigurado en los años 40 antes esto que estamos viviendo ahora. Aquello que él bautizó como cibernética, Kubernetes o timonel, palabra o concepto que refiere al gobierno, control, dirección, etcétera, y sobre el cual giraron gran parte de los debates de mediados del siglo XX. Hoy la discusión se sitúa en torno a la inteligencia artificial. Es muy fácil decir, la inteligencia artificial es una bodega, no es inteligente, no es cierto, no tiene sensibilidad. Bueno, no hay nada más humano que la inteligencia artificial, como no hay nada más humano que una bomba atómica, que no se les olvide. Digamos, eso es importante porque, no, qué horror, la inteligencia artificial nos está destruyendo. No hay nada más humano que una bomba atómica. La hicimos nosotros, la hacemos nosotros. Por eso es irresponsable, es irracional, se equivoca, es ignorante. La inteligencia artificial no es un lugar de sabiduría al que vamos a preguntar. Es una ilusión, ¿no? Pero es tan ignorante como nosotros, ¿no? Tan irracional como nosotros. Se podría decir mucho de Wiener y la cibernética, que sus esfuerzos por construir máquinas y sistemas inteligentes estaban inspirados en el funcionamiento del cuerpo humano y de animales. Él trabajó durante largo tiempo en México al lado de Arturo Rosenbluth, un médico y fisiólogo mexicano, también fundador de la cibernética, a quien habría que recuperar el trabajo de Rosenbluth. El aspecto sobre el cual me interesa centrar mi reflexión es la relación entre técnica y economía. Me pregunto por qué, si la condición de individuos productivos es un valor fundamental en nuestras vidas, de pronto y sobre todo socialmente, aquello sustancial, vital, la productividad, es considerada de manera negativa, incluso como algo que hay que evitar o combatir. La tecnología está asociada al incremento de productividad y por tanto, la técnica misma, tiene un valor no solo riesgoso, sino principalmente destructivo. Sirve para la explotación de los individuos y sobre todo para su enajenación, para convertirlos en esclavos de intereses económicos y políticos. Sin duda, tanto para aquellos que anuncian el apocalipsis tecnológico o para quienes consideran benéfica la relación entre ciencia y tecnología con fines humanos y económicos, se reconoce que ambas posturas miran no muy en el fondo, más bien en la superficie, la utilidad que esto trae consigo para unos cuantos en detrimento de la gran mayoría, incluso del planeta, o para el beneficio del mundo y de todos. La utilidad material o espiritual, económica o cultural que pudiera o no venir con el desarrollo y el uso de la técnica parte de la consideración de que el esfuerzo, la energía,
el gasto, el consumo humano, giren alrededor del bienestar, de la acumulación, del trabajo y no precisamente del derroche, del exceso, de la pérdida. Por lo que para dichas concepciones la producción y el consumo están dirigidas a la satisfacción de necesidades, deben ser útiles. Es cierto que sin conservación de la vida cualquier productividad es imposible. Sin embargo, también los consumos improductivos son indispensables, tales como los juegos, la actividad artística, los cultos religiosos, los regalos ostentosos. Curiosamente, gran cantidad de objetos y sistemas tecnológicos actuales están dedicados a esta última consideración, del gasto. Los gadgets, las aplicaciones, las redes digitales, de tal modo que hoy parece más indispensable para la vida el gasto y la conservación de un celular que la propia existencia productiva. El algoritmo marca y conduce la vida misma. Evidentemente esto es considerado por la crítica como pérdida de identidad, de subjetivación, enajenamiento, explotación, un agotamiento permanente y la pérdida de nuestra humanidad. En el primer caso, de la vida como garante de la actividad productiva, quizás habría que hablar de inversión en el sentido de dar algo, trabajo, por ejemplo, para recibir un salario. Aquí hay un consumo, pérdida de energía, uso de la fuerza o del conocimiento. Esta actividad está en estrecha relación con la necesidad vital. En términos cibernéticos, hay una especie de retroalimentación reguladora que permite la permanencia de la máquina o del sistema. Sin embargo, siempre hay fuga de energía, no hay un control absoluto de lo que pasa en ese proceso transductivo. Se podría decir que la máquina, que el sistema cibernético no solo produce orden, sino que siempre se escapa una energía, una fuerza, un error, por así llamarlo improductivo, pero altamente consumible. Y es ahí, en esa producción improductiva, de derroche, de pérdida, de gasto de energía inútil, donde lo individual y lo colectivo se va dando. En Elogio de la sociedad de consumo, libro publicado por Raymond Roger y junto con Heidegger fueron los únicos dos filósofos en aquellos años que plantearon el tema de la técnica, de la tecnología. ¿No? Está un poco abandonado, como muchos otros. Por allá de los finales de los 60 del siglo pasado, relata una historia fantástica que le ocurrió al barón de Munchausen, quien para salvar su vida se vio en la necesidad de enganchar un lobo a su trineo, relato que parece muy ad hoc a la circunstancia que actualmente vivimos, con respecto al impulso de la información digital, las tecnologías y en particular la inteligencia artificial. Perseguido por un lobo, hambriento que corría más que el caballo, el varón se agachó justo a tiempo para dejarlo saltar sobre su cabeza y caer sobre el caballo. El lobo, dice el relato, devoró todo el cuarto trasero del pobre animal que, empujado a la vez por el espanto y el dolor, redoblaba la velocidad. Levantando la cabeza, vi cómo el lobo había pasado completamente a través del caballo, por lo que sin esperar un minuto me puse a golpearlo con todas mis fuerzas y a cimbrarle rudamente la piel, de manera de que se lanzó tan rápido como pudo, por completo encajado en los arneses. En fin, después de un furibundo galope, llegamos los dos, el lobo y yo, sanos y salvos a San Petersburgo, en contra de nuestra respectiva previsión. La metáfora anuncia un desastre que llega a buen fin. Ambos, la bestia salvaje el varón, llegan sanos y salvos a un destino. Lobo y hombre sobreviven a pesar de los peores augurios. Hoy la inteligencia artificial ha devorado todo a su paso. Incluso para algunos es una amenaza destructiva y apocalíptica del planeta y de la especie humana. Si el lobo hubiera llegado solo a un lugar, habiéndose tragado al varón como lo hizo con el caballo, el final del relato carecería de sentido alguno, excepto quizás para el lobo y los suyos. Si el final hubiera sido como lo relata el varón, en su experiencia de haber llegado a su destino junto con el lobo, ambos sanos y salvos en contra de su respectiva previsión, la aventura sería magnífica. Sin embargo, lo que hoy vivimos es el trayecto, la carrera. Nadie sabe ni puede adivinar qué sucederá. Me parece también que es otro de los aspectos muy criticables de ciertas posturas que son proféticas. No, la inteligencia artificial nos va a destruir, va a acabar. Nunca la inteligencia artificial jamás va a ser como nosotros. Pues sí, también el sol se va a apagar, seguramente, y la galaxia se va a destruir, no lo sabemos. Eso es pura metafísica, es pura ideología. Son puras profecías en las cuales no podemos sustentar, yo creo, nuestra vida, ¿no? La economofobia es sin duda una de las características propias de nuestra sociedad.
Ejemplos del desprecio a la economía, al comercio y a sus mercancías y la historia hay muchos. Solo basta recordar al malvado mercader de Venecia y a los comerciantes arrojados por Jesús del divino templo. Es claro que el intercambio económico ha estado presente en las relaciones humanas tanto como la vida misma, así como se respira o late el corazón. Y sin embargo, hay un desdén generalizado a la producción y al consumo. Se le consideran actividades alienantes que articulan sobre todo en el capitalismo a explotadores y explotados. La historia de la humanidad se mira como una lucha constante entre opresores y oprimidos, motivada fundamentalmente por causas económicas, aunque lo que sabemos es que, como afirma Raymond Ruggier, lo económico, cito, se reafirmará siempre imponiendo sus propias y definidas fases por el estado de la técnica y no por las fantasías políticas e ideológicas. Ha sido como hasta ahora, por ejemplo, confundir el imperialismo como una consecuencia propia del capitalismo, ¿no? Digamos, no necesariamente. En nuestra sociedad y particularmente en medios académicos es un lugar común la condena al mercado y al carácter comercial que adquieren no solo las mercancías, sino sobre todo las relaciones entre personas, y se atribuye a las diferentes manifestaciones del capitalismo la destrucción del planeta y de nuestras identidades u subjetividades. Se anuncia un colapso inminente de la civilización tecnológica e industrial, se denuncia que nuestra subjetividad nos ha sido arrebatada, se acusa a la tecnociencia de haber puesto la verdad y el conocimiento en manos de las mercancías y el consumo. En general, los discursos filosóficos se distinguen por ser apocalípticos, denunciantes y condenatorios de las condiciones de producción y desarrollo de las tecnologías, a quienes se asocian con los intereses económicos, mercantiles y un capitalismo depredador y voraz. La información digital, las redes sociales, los algoritmos, los gadgets y en general todo aquello vinculado a las diferentes tecnologías de la información son consideradas como parte fundamental de un deterioro cada vez mayor de las condiciones de vida y una amenaza para la vida misma, desde trastornos psicológicos individuales hasta formas de enajenación. Lo anterior ha suscitado críticas que van desde posturas éticas y morales, pasando por aspectos de salud, hasta condiciones económicas y ecológicas, entre muchas otras. Los conceptos que sintetizan en este capitalismo dicha situación son neoliberalismo e inteligencia artificial. Es ahí donde se concentra el origen del nuevo mal y desde donde se irradian las fuerzas que corrompen a nuestra sociedad. Pareciera que el sometimiento a poderes económicos insuperables y a una forma de vida artificial son el destino funesto e irrevocable de la humanidad y del planeta. Es frecuente que la crítica desde las humanidades y las ciencias sociales a la actual sociedad refiera fundamentalmente a las tecnologías, a los desarrollos tecnológicos, a sus implicaciones en el conocimiento científico, en las formas de vida cotidiana, en sus afectaciones ecológicas, en sus vínculos económicos. Cada vez que yo abro mi celular se gastan un montón de litros de agua, compañeros. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cada vez que un avión despega se gasta un montón y se contamina, y cada vez que Pemex abre un pozo petrolero se está contaminando, y cada vez que cada refinería, cada estas eléctricas de estas gigantes de las hidroeléctricas, todo esto ha sido parte de la humanidad, y frente a eso la humanidad ha luchado y ha logrado hacer cosas diferentes, ¿no? El solo hecho de prender la luz ya significa un gasto de energía, ¿no? Bueno, me quedan 2 minutos. Un momento. Sin duda es verdad eso que dicen, es verdad que la ecología, que el planeta, que pero nos lo estamos acabando desde que somos especie humana. Y no solo la especie humana, también los dinosaurios contribuyeron a hacer lo propio, ¿no? Digamos, es una condición de la vida, el gasto. Es que la inteligencia artificial es puro simulacro. Y no me digan que la vida no es simulacro, ¿no? O ustedes son la neta del planeta. Siempre estamos simulando, o no. No hay una manera, como diría Max Weber, no hacemos como si, siempre hacemos como si, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Pero bueno, ya sé que se le considere como una provocación destructiva del humano, bueno, ya no. En conclusión, ya termino. Desde Platón, en sus diálogos en el Fedro, se encuentra planteada la duda sobre el pernicioso carácter tecnológico de la escritura, al exponer los riesgos que ésta representa para la memoria. Pues quienes aprendan las letras, abro cita del Fedro, de Platón, del diálogo, al descuidar, quienes aprendan las letras, al descuidar la memoria, ¿no?
qué horror, ya que fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es pues un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Es probable, digo yo, hasta ahí la cita de Platón, es probable que en aquella Grecia antigua alguien llegara a pensar que lo escrito, que la escritura no es poesía, que la poesía solo se recitaba de memoria, desde dentro, desde la sensibilidad pura platónica, solo por la viva voz humana, como hoy hay quienes creen que la inteligencia artificial no piensa y aún más que es incapaz de hacer poesía, porque no se hace desde dentro de uno mismo. ¿Cómo una máquina hacer poesía? ¡Qué horror! ¡Qué humillación! Nosotros que somos los únicos capaces de poetizar, de vivir desde dentro de uno mismo, ¿no? Como diría Whitehead, la filosofía no ha dejado de ser anotaciones al margen del pensamiento de Platón, a quien, por cierto, no le gustaban los poetas. La separación entre una afuera y una adentro, entre la forma y la materia, entre la naturaleza y el espíritu, entre la técnica y el conocimiento, es y ha sido un binarismo que niega, que rechaza no solo la indivisa condición del humano con lo no humano, de lo inorgánico con lo orgánico y del carácter psicocolectivo del humano y de otros animales no humanos, sino sobre todo se resiste a pensar, a preguntar fuera de sus certezas, de sus verdades filosóficas. Ya nada más ese parrafito, un parrafito. Para finalizar, ya no para aburrirlos más, parafraseando al sociólogo Gabriel Tarde, el verdadero conflicto no está entre el saber científico, filosófico y la tecnociencia, como algunos señalan. O sea, como si la ciencia, como dijo mi querido Raúl, solamente hablara de cosas de la naturaleza. La ciencia también nos enseñaba, la ciencia también tenía propuestas ideológicas, la ciencia no era pura y neutra, ¿no? Y también era un campo que hacía que lo humano fuera de cierto modo. En realidad, el único espíritu que no engaña y que no miente es aquel o aquello inseparable, indivisible de la naturaleza, del fluido natural de las cosas, que difícilmente se encuentra en la gran política o la gran economía y la cultura, y que por lo contrario es posible buscarlo en lo pequeño, en las relaciones modestas de la vida cotidiana. El error reside en considerar lo individual, lo pequeño, lo singular, como una consecuencia de lo macro, de lo grandioso, de estructuras prefijadas que limitan y ordenan los pequeños mundos, cuando en realidad es todo lo contrario. Aquello que se llama estructural o universal no es sino tan solo una representación limitada de la complejidad infinita de lo individual, de lo singular. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marco. De lo que comentaba de su ponencia, quiero ser breve para poderle dar paso a Diana, pero me parece muy interesante con lo que comenzaba, de que parece que estamos muy asustados. Yo diría que estamos muy humillados, ¿no? O sea, parece que siempre es la pregunta por lo humano hacia la inteligencia artificial es lo que nos humilla. Lo que decía el profesor Raúl sobre la conciencia, sobre la inteligencia, siempre poner esos ojos de lo humano en la inteligencia artificial, pues es lo que pareciera que nos humilla. Y por otra parte, lo que mencionaba sobre la producción, el consumo y el gasto, yo me preguntaba a partir de su ponencia, ¿no es eso la vida, producción, gasto, consumo? ¿Qué más es la vida si no es eso, no? Y claro que eso está en la inteligencia artificial. Pero bueno, le doy la palabra a Diana. Pues buenas tardes, chicos. Agradezco. ¿Ahí se me escucha mejor? ¿Sí? Ok. Agradezco mucho la invitación por parte del doctor Marco, de la doctora Ana, y pues gracias por el espacio, doctor Raúl. En este caso, mi papel aquí es interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un estudiante de matemáticas aplicadas y computación conversando con filósofos, con sociólogos, con pedagogos alrededor de la inteligencia artificial? Y más bien yo me preguntaría, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Porque se nos ha enseñado, al menos a los Mac, mucho del modelado matemático, computacional, a programar inteligencias artificiales. Sin embargo, cuando se nos pregunta
¿de qué será capaz la inteligencia artificial que tú programes? ¿Cuándo nos lo cuestionamos? Y en ese sentido me gustaría empezar con una cita, apelando al arte, una cita de una canción que acaba de salir la semana pasada y dice así: ¿qué quedaría, hermana IA, si desmontara tus circuitos de componentes? ¿Habría alguien ahí? Queremos saber si tú también te lo preguntas. A mí esta cita me parece súper pertinente porque creo que condensa todas las inquietudes o bastantes de las inquietudes que tenemos todas las personas alrededor del desarrollo de la inteligencia artificial. En ese sentido, vamos a empezar a desentrañar esos circuitos de componentes. ¿Ok? Bueno, comenzaré a leer y iré haciendo algunos comentarios. Este fragmento de canción alude a una de las grandes inquietudes alrededor de la inteligencia artificial, en particular de la inteligencia artificial generativa. En ese sentido, es fundamental conocer cuáles son los circuitos de componentes de los que habla Drexler, su función y la responsabilidad social que existe en su uso y desarrollo. En este texto se busca establecer algunas de las bases teóricas del modelo de ChatGPT. Primero, se abordará la arquitectura que hizo posible un avance tan significativo en la tecnología. Después, se hablará sobre la fase de entrenamiento de ChatGPT. Finalmente, se citará nuevamente a Drexler para invitar al público a reflexionar acerca de nuestra responsabilidad en el uso de estos modelos de IA generativa. El concepto de inteligencia artificial tiene bastante antigüedad en la ciencia. Todo comenzó en 1943. El psiquiatra y neuroanatomista McCulloch y el matemático Pitts presentaron el primer modelo de neurona artificial. Este modelo solo consideraba dos entradas, dos pesos sinápticos, una función de activación y una salida. Si se dan cuenta, es una neurona bastante sencilla. Pero ¿cuál era el objetivo de estos científicos? Era simular la neurona de un cerebro humano. Hoy en día sabemos que es algo demasiado complejo, ¿no? Todavía se sigue haciendo investigación, al menos a un nivel sistemas dinámicos. Posteriormente se desarrollaron diversos prototipos de neuronas y redes neuronales, pero existen diversos retos. Entre ellos, encontrar una arquitectura que permitiera reducir los costos computacionales y temporales en la realización de una tarea, además de un modelo de procesamiento del lenguaje natural, con el cual se lograra dialogar de forma lógica y secuencial. A continuación, se rescatan los trabajos que dieron una solución a estas áreas de oportunidad de la inteligencia artificial. Me gustaría recalcar que es una solución. ¿Por qué? Porque existen diferentes modelos, tanto a nivel computacional como matemático. Inclusive se está viendo que matemáticamente se han modelado muchas inteligencias artificiales, sin embargo, los recursos computacionales no han sido suficientes en la actualidad. En 2019, Segler, en el artículo Fine-Tuning Language Models from Human Preference, propuso un modelo de lenguaje del procesamiento natural, de procesamiento natural del lenguaje, en el cual se permite un sistema de recompensas por parte del humano entrenador. El sistema de recompensas se le llama así porque nos permite realizar retroalimentación. Al momento en que nosotros le ponemos un prompt a ChatGPT, por ejemplo, pidiéndole alguna referencia, no sé, por ejemplo, en mi caso, que lo utilizo mucho para hacer una búsqueda muchísimo más rápida de fuentes de información. Yo le pido que me dé artículos que hablen acerca del modelo Transformer en la inteligencia artificial. Me los da. Sin embargo, yo tengo que estar supervisando si lo que me está dando, primero, es verídico, segundo, si las fuentes existen, porque ahora resulta que la inteligencia artificial está comenzando a generar fuentes ficticias o fuentes no reales. Y a partir de ahí yo puedo después darle otro prompt a ChatGPT para decirle, pásame los links, o sea, los URL, o bien, ¿sabes qué? Esta fuente creo que no existe, ¿puedes verificarla? A eso se refiere el sistema de recompensas, el poder, digamos, de alguna forma establecer un diálogo con la inteligencia artificial. Este logro fue novedoso, ya que fue el parteaguas para que el humano y la máquina se lograran comunicar eficazmente a través de oraciones específicas llamadas prompts. Si se dan cuenta, antes, ¿quiénes eran los que podíamos hablar con las máquinas? Los programadores.
quienes nos dedicamos a la computación. Sin embargo, hoy en día tenemos una brecha menor, por así decirlo, porque todo aquel que pueda estructurar una oración y tenga acceso a una computadora con internet, puede hablar con ChatGPT. Y adivinen qué, ChatGPT sigue en etapa de entrenamiento, es decir, a partir de lo que nosotros le digamos, él va a seguir aprendiendo. ¿Ok? Entonces, importante tenerlo ahí a la mano, ese dato, porque en la página de OpenAI se nos menciona que una vez que termine esa etapa de entrenamiento, ChatGPT saldrá del mercado. En el caso de la reducción de costos, el artículo Attention is all you need propone una función de atención, la cual está basada en que la computadora pueda procesar un conjunto de datos de forma paralela. Ejecutar tareas de manera paralela se refiere a la capacidad de la máquina de realizar múltiples tareas independientes, aprovechando el tiempo de ejecución y los recursos disponibles. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros le pedimos a la máquina que haga el procesamiento de un conjunto de datos, por ejemplo, no sé, que me haga de una tabla de datos, me saque la media muestral. Eso es secuencial, pero ¿qué tal si yo quiero que me saque la media, la moda y la mediana? Antes se podía hacer uno a uno. Hoy en día existe un paradigma llamado programación paralela y concurrente, la cual nos permite que mientras hace la media, vaya calculando la moda y mientras tanto también vaya calculando y la mediana. Todo se podría decir que al mismo tiempo. Decimos al mismo tiempo porque sabemos que el tiempo real en computación no existe. ¿Vale? Y bueno, esta arquitectura es conocida como Transformer y fue otro de los grandes avances que permitió el devenir de ChatGPT. Ahora, dados estos desarrollos matemáticos y computacionales, la empresa OpenAI desarrolló diferentes agentes de inteligencia artificial. De hecho, ChatGPT fue el último que conocemos que desarrolló y que está entrenando. Sin embargo, el modelo que logró realizar las tareas de procesamiento natural de manera exitosa fue ChatGPT, entendiendo por éxito la capacidad de proporcionar respuestas satisfactorias en el menor tiempo posible y permitir la retroalimentación humana en el objetivo de enseñarle a la máquina a comunicarse a través de las palabras. Lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Ya no es necesario conocer de sentencias de programación o instrucciones de programación. Ahora nosotros solamente necesitamos tener la capacidad de redactar una oración. Siguiendo la línea de comprensión a este sistema digital, se realizó un pequeño experimento con ChatGPT. El experimento consta de solicitarle que analice el siguiente texto. La ciencia y su divulgación siempre han sido importantes. Sin embargo, en la actualidad son aún más necesarias, debido a la complejidad de sistemas digitales a los que la humanidad se enfrenta desconociendo su funcionamiento, lo cual puede generar la percepción de que el sistema es una persona o comunidad. El desarrollo de la tecnología y sus consecuencias permiten que todo lo que adolece, alegra, enferma a una comunidad se exponencie. Bueno, aquí es donde vamos a entrar en debate, en materia, porque veremos cómo es que ChatGPT analizó ese texto. Su respuesta fue la siguiente: el argumento principal es la necesidad creciente de la divulgación científica en una sociedad tecnológicamente compleja. Si se dan cuenta, aquí ya se empieza a ver que es un texto escrito por IA, ¿no? Porque tiene ciertos patrones. Recordemos que la inteligencia artificial aprendió de un conjunto de páginas web de las que Google podía acceder, o es dueño al menos, de un conjunto de artículos académicos, de un conjunto de libros. Todo esto gracias al poder que tiene Google a nivel académico. Posteriormente, llegó a la conclusión, dadas las frases, la ciencia y su divulgación siempre han sido importantes, la cual identifica como la base general del texto. Después se encuentra un contraste gracias al conector, sin embargo, y la frase son aún más necesarias. Si se dan cuenta, lo que está haciendo ChatGPT es recorrer palabra por palabra el texto que se le introdujo.
para posteriormente hacer conjeturas alrededor de esos conectores y de esas palabras. Todo esto es un modelo matemático, es decir, lo único que está haciendo es calcular probabilidades e inferir cosas. Bueno, conclusiones realmente. Luego establece que la problemática es la complejidad de los sistemas digitales y el desconocimiento de su funcionamiento. Finalmente, en la oración final concluye que la tecnología amplifica fenómenos humanos. Y les voy a ser bien honesta. Lo que yo pude notar al leer detenidamente lo que me estaba dando es, solamente está acomodando, sintetizando y reescribiendo lo que yo le escribí en su momento, lo cual es curioso. Y finalmente, bueno, y no se queda ahí su análisis. El siguiente paso es reestructurar gramaticalmente el texto y dar por resultado la cita. En un mundo donde la tecnología es cada vez más compleja e incomprendida, la falta de divulgación científica puede generar percepciones erróneas, mientras que la tecnología amplifica tanto los problemas como los estados emocionales de las comunidades. Bueno, es notable, ¿no?, que solo lo escribió bonito, digámoslo así. Posteriormente se le solicitó que explicara cómo analizó el texto, es decir, cómo identificó cada idea y su posible significado. Su respuesta se basó en identificar conectores gramaticales, agrupar conceptos relacionados, inferir relaciones y sintetizar el texto. Al concluir su explicación, hizo notar las cualidades del prompt en una lista llamado Algo interesante sobre tu texto. Y, cito, dijo que es crítico, advierte riesgos, social, enfocado en comunidades, casi filosófico, ilusión versus realidad. Aquí es donde empieza otra vez la idea de la IA puede pensar, puede generar conciencia, puede criticar un texto. Y aquí vamos a ver cómo es que llegó a esas cualidades o a esas características del texto. Esta lista generó dudas, así que se le preguntó a Chat, ¿cómo es que logra atribuirle esas características a un texto? Y su respuesta fue que no tiene la capacidad de percibir si un texto es interesante, crítico o filosófico. Más bien, dichos adjetivos son el resultado de una ponderación realizada a partir de las fuentes con las que fue entrenado. Y, para finalizar, chicos, quisiera dejarles con otra cita de Jorge Drexler, la cual los invita a reflexionar. Si quito uno a uno los unos y ceros, ¿qué queda en el centro del centro? Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Me parece muy interesante todo lo que planteas. Justo yo cuando venía de camino a la FES venía escuchando esa canción que tú mencionas y bueno, algunas de las cosas que dijiste me parecen muy provocadoras, pero quisiera leerte una parte también de la canción de Drexler que dice, como todo niño que viene a este mundo, traías preguntas desde un silencio lejano, pero esa pregunta iba más profundo. ¿Qué es lo que hace a un ser un ser humano? Me provocó mucho tu ponencia, te agradezco mucho, pero para no quitar más tiempo, le doy la palabra a la profesora Ana María. Adelante, profesora. Muchas gracias. Bueno, pues en principio, igual que hace Marco, agradecer mucho a Raúl generar estos espacios y ya tendremos también el tiempo como de hablar con Jorge Linares, con Alberto Constante, con Ramón Chaverri, con quien estamos también en diálogo, con Ambrosio Velasco y dar un debate no de filias y fobias, sino como decía Diana, hay que problematizarlo, hay que pensarlo, junto con los matemáticos, los biólogos y demás, ¿no? A mí me da mucho gusto estar aquí además con Marco, por supuesto, con Camila y con Diana, que son estudiantes que tienen el coraje de la juventud de estar aquí. Y eso creo que siempre vitaliza y hay que celebrarlo muchísimo. Bueno, y además la transdisciplina. Aquí hay sociólogos, filósofos, pedagogos, matemáticos. Esperemos que pronto lleguen los físicos y demás. Bueno. Voy a dar lectura a lo que preparé para ustedes, que titulé Educación entre información e inteligencia artificial.
Es aceptado que la palabra educación deriva de educare, que refiere a guiar y conducir tanto como alimentar o criar al individuo. Y también procede de educere, que trata de hacer crecer, hacer salir o extraer cualidades innatas del individuo. Tanto guiar como hacer crecer asumen tres cosas que a mí me preocupan. Una, que hay una activa intervención externa sobre una pasiva espera interna. Dos, que se trata de algo dividido, que por un lado hay un afuera dinámico y por otro lado hay un adentro estático. Y tres, que asume que el hilemorfismo es lo que está presente, es decir, donde por un lado está la materia y por otro lado está la forma. Lo que aquí propongo es salir de esta postura para problematizar la educación de cara a la inteligencia artificial, donde la educación acentúa su condición de comunicación de información entre, y eso es lo que a mí me importa, entre interno y externo. Por lo que en absoluto la educación es algo dividido, sino todo lo contrario. Es, diría Simondon, filósofo de la técnica, es individuación, es decir, no división. Mi intervención la he dividido en dos apartados. El primero, identifico elementos mínimos de la comunicación de la información, y el segundo, punteo algunas cualidades básicas de la inteligencia artificial para pensar de un modo u otro la educación. Entonces voy con el primero. Educación como comunicación de la información. Dicho de manera muy sencilla, entre comillas, la comunicación trata de la emisión y recepción de mensajes a través de un canal, un poco lo que dijo Marco. Esto se hace para que se establezca una relación de intercambio de información. Digamos que el intercambio es una modificación cruzada o un entre variaciones, entre cambio variaciones. El intercambio es entre variaciones. Porque el mensaje que se emite al transitar por el canal se descompone para recibirse. Ya sea que las personas emitan un mensaje, en el intercambio se recibe modificado por el mundo, y al revés. El medio es un mensaje que emite un mensaje a las personas que lo reciben también transformado. De este modo, la educación no está en una influencia externa ejercida sobre un acercamiento interno, un acatamiento interno, sino más bien se trata de la comunicación de información que conecta de un modo u otro la vida humana. Sumado a esto, de acuerdo con Wiener, el creador de la cibernética, también ya citado por Marco, Wiener dice: la información es, y cito, el contenido de lo que es objeto de intercambio con el mundo. El contenido que es objeto de intercambio con el mundo externo, mientras nos ajustamos a él y hacemos que se acomode a nosotros. El proceso de recibir y utilizar informaciones consiste en ajustarnos a las contingencias de nuestro medio y de vivir de manera efectiva dentro de él. Hasta ahí Wiener. Identificamos tres aspectos en esta definición. Primero, aquel que ubica un interior humano y un exterior mundo, donde la información es un asunto de reciprocidad que intenta acoplar un interior con un exterior. La educación existe como relación entre mensaje o correspondencia que ensambla la emisión que hace un ser humano con la recepción que configura un mundo. Un poco lo que ya explicaba Diana. El segundo elemento es que la información se utiliza como un ajuste con las contingencias propias del medio en el cual es posible vivir. De este modo, la educación actúa en el ajuste de cuentas entre el avance del desorden natural y el impulso del orden que intenta fijar un territorio en el cual el ser humano pueda vivir. El tercer aspecto refiere a que en la articulación del interior con el exterior se queda en el exterior, y hay un cambio radical de pensarlos separados. El interior se queda en el exterior, y así la educación asume que el ser humano se incorpora
a su mundo informándose. La comunicación de información es un intercambio de ajustes entre interior y exterior. Es un entre variaciones de acoplamientos con el mundo. Si la educación es el momento en el cual el interior del ser humano se establece como su exterior y viceversa, entonces la educación es constitutivamente comunicación de información. Y no es que el mundo esté ahí inerte e inmóvil esperando a que cada persona emita un mensaje para activar su recepción, todo lo contrario. El mundo está tan móvil y vivo como cada ser humano. La educación está en el ajuste existencial entre interior y exterior. Por eso podemos decir que la educación supera esa discrepancia entre el interior del ser humano y el exterior del mundo. Porque la vida del mundo está en la existencia del ser humano y viceversa. No hay humano sin su medio. La educación no es estructura, no es modelo, no es molde y tampoco es un estado. Más bien la educación es movimiento y flujo de ajustes informáticos porque el ser humano tiende a ordenar su mundo para habitarlo, asumiendo que éste está constantemente desajustándose, el mundo se está desajustando. Por eso la educación no resuelve la vida del ser humano, más bien lo enfrenta a su propia problemática como ser viviente. Para Wiener, cito, vivir de manera efectiva significa poseer la información adecuada. Así, la comunicación y la regulación constituyen la esencia de la vida interior del hombre, tanto como su vida social. Hasta ahí Wiener, esa cita ya la había dicho Marco. La acción de vivir, digo yo, se aplica tanto para el medio ambiente como para el ser humano. O si se prefiere, vivir de manera efectiva aplica tanto para la naturaleza como para la cultura. Poseer la información adecuada es una demanda tanto para el interior de la persona como para el exterior que es su mundo. Porque educar es informar en tanto se mantiene en forma. Eso puede significar información, mantener en forma. Mantener en forma la vida en las conexiones que establecemos con el mundo y este con nosotros. Y para provocar un poco, sobre todo a los filósofos, para provocar, veamos lo dicho, hasta aquí lo que yo he dicho, en este fragmento del discurso del rectorado, en la autoafirmación de la universidad alemana, pronunciado por Heidegger en 1933. Ya van a ser casi 100 años y estamos a borde de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y Heidegger como rector dice, cito, y el mundo espiritual, subraya Heidegger, y el mundo espiritual de un pueblo no es una superestructura cultural como tampoco un arsenal de conocimientos y valores utilizables. El mundo espiritual es el poder que más profundamente conservan las fuerzas de su raza y de su tierra. Hasta ahí Heidegger. Desde luego que Heidegger se refiere al pueblo alemán, a la raza alemana, a la tierra alemana. Sin duda son fundamentales las diferencias entre pueblos. Sin embargo, lo que aquí me interesa enfatizar es de qué manera el mensaje de un rector, de un universitario, de un filósofo, de un maestro, es un interior informando exterior. Raza y tierra intentan dar certeza a lo que por naturaleza es contingencia. Raza y tierra emiten un mensaje que se recibe como poder de la existencia de un pueblo. Es decir, raza y tierra actúan como un interior que es incorporado a un mundo espiritual que funge como exterior. Así, raza y tierra se informan, se mantienen en forma en el mundo espiritual. Con el mensaje de Heidegger se asume que la educación demanda vivir como raza y tierra en forma con el mundo espiritual. Hay una exigencia de información ante el avance de la entropía. Es decir, la información intenta contener, para eso sirve la información, para contener, aunque sea por un instante, el aumento de la probabilidad de que algo altere un orden. No es que la raza y la tierra en sí mismas sean terribles o maravillosas, más bien son naturaleza incorporada como cultura o son cultura en comunicación con la naturaleza que buscan informar, ordenar algo que por sí mismo no tiene ningún sentido. Ahora, ¿de qué manera la inteligencia artificial se presenta como una cúspide de educación
en tanto es comunicación de información vital entre interno-externo. En la década de los 40 se configuró un terreno muy fértil para la emergencia de la inteligencia artificial. Desde la Head Robinson, que se considera la primera computadora moderna desarrollada por Turing, pasando por la creación de la cibernética de Wiener, hasta el desarrollo del modelo de neuronas artificiales que ya habló Diana, de McCulloch y Pitts. Estos procesos no solo versan sobre la aplicación de la matemática, la lógica y la mecánica o la biología, la física, la psicología o la sociología para reproducir inteligencia humana. Más bien, estas inquietudes apuntan al núcleo de la pregunta por la producción y creación de vida o mundo humano, es decir, ya sea por redes neuronales artificiales, los perceptrones, por modelos de la mente, por grandes modelos de lenguaje, el Large Language Model como el ChatGPT o Meta. Esto es una manera de interrogar por lo imaginario, por la significación, por el lenguaje, con lo que el mundo se hace humano y con los que el humano se hace vida como su técnica. McCarthy, creador de la noción inteligencia artificial, en 1956 dice que ella pretende, cito, hacer que las máquinas usen lenguaje, formen abstracciones y conceptos, resuelvan tipos de problemas actualmente reservados para los humanos y se mejoren a sí mismas. Hasta ahí McCarthy. Se puede decir que la inteligencia artificial es una manera de modelar y replicar procesos cognitivos humanos usando modelos lógicos, operaciones matemáticas, procesos mecánicos y principios biológicos. La inteligencia artificial es un modo de configurar mundo humano en tanto posibilita la comunicación de información entre interno y externo, donde las redes neuronales pueden ser interior de lo artificial y viceversa, o bien donde modelos de la mente son interior en exterior, o bien donde el lenguaje es el interior de los grandes modelos. Por ejemplo, si se reconoce que el ChatGPT es un modelo de conversación transformador, preentrenado, generativo, no podemos negar que la charla que se establece entre humano y los algoritmos es real. La charla es real y es un modo de expandir a otros terrenos la conformación del mundo a través de la comunicación de información. Parafraseando Stigler, filósofo de la técnica y el tiempo, puede decirse que la inteligencia artificial es la continuación de la vida por otros medios que no son la vida. La inteligencia artificial es inorgánico organizado orgánicamente. En este sentido, como nunca antes, con la inteligencia artificial hay un interés muy profundo por la educación desde la ingeniería, la biología, la matemática, la física, la mecánica, la química, la medicina y desde luego la cibernética. Así entiendo la educación como un hacer crecer y conducir con reciprocidad entre exterior e interior, donde el interior hace crecer y conduce el mundo tanto como el exterior hace salir y guía al individuo. La educación es comunicación de información en tanto lleva a cabo un intercambio de mantenimiento de la forma siempre en movimiento y fluido. Parafraseando a Wiener, la educación como educare o educere es intercambio con el mundo externo mientras nos ajustamos a él y hacemos que él como exterior se acople a nosotros. Insisto, y ya casi termino. Lo que propongo es colocarnos en un lugar distinto a la idea de que la educación es un hacer crecer y conducir como camino recto, fijo, responsable, establecido a priori y que ofrece un mundo ideal y perfecto. O que la educación es una estructura que trabaja como plantilla bajo la cual se ancla el ser humano. Más bien, considerar a la educación como comunicación de información permite asumir la lucha y tensión permanente respecto a la tendencia de la naturaleza a remover lo organizado, a destruir lo que tiene sentido y a enfrentar el aumento de entropía. El sinsentido, el caos, el desorden, las guerras que vemos ahora, son impulsos para activar un sentido, coherencia y claridad de otro viviente. Esta tendencia al orden no se gana de una vez y para siempre, más bien ella es movimiento que posibilita a todo viviente acoplarse en cada instante a su mundo.
El ser humano vive en forma con su mundo porque asume el avance del desorden, que es la propia vida. Solo a manera de viñetas respecto a la tendencia de la naturaleza a aguijonear el orden, veamos que la física no puede dejar de considerar la incertidumbre y la contingencia de fenómenos temporoespaciales. La biología está siempre atenta a las mutaciones en distintos niveles de vida, desde una molécula hasta un ecosistema. La pedagogía continuamente está pendiente de cualquier indicio de barbarie, deformación o anomalía social y cultural. Digamos que el desorden es inherente a todo viviente, por lo que ante la constante desorganización y frente al avance de la insignificancia, la vida se enclava en los instantes donde es posible ordenar y significar. Ahí, en estos enclaves, está la educación como comunicación de información que posibilita vida humana. Quizás Nietzsche diría a veces demasiado humana. Conclusión. En los años 30 del siglo XX, como el de ahora, se vivía un desorden que exigía un nuevo orden. Las guerras demandaban otro tipo de paz. La muerte se daba por la vida. La ciencia se ajustaba a la técnica. La universidad se extinguía en su afirmación. La barbarie se afirmaba en la civilización. El desorden inconmensurable se imponía en lo efímero del orden. No se trata aquí de simples oxímoron, sino de la energía vital de la comunicación de información y por tanto de la educación. Se trata de un mundo en formación, de un mundo informado que reclama ajustes, desajustes y reajustes en los que los modos de vida conocidos hasta ahora están desapareciendo. Así como la luz eléctrica no acabó con el sol, así como los aviones no eliminaron la velocidad, tampoco la inteligencia artificial genera falsa sabiduría y propicia la incapacidad de diálogo. ¿No es así? Recordando, como hizo Marco, el miedo de Platón a la escritura. Más bien la inteligencia artificial enfrenta a la universidad en general y a las humanidades en particular a que ellas no puedan tapar el sol con un dedo. No pueden escapar de la realidad como el niño que se tapa los ojos para esconderse de los otros. Es en el intercambio con lo radicalmente otro que está el vínculo con uno mismo. Es en la relación con la inteligencia artificial que está un ajuste con lo viviente. La educación, como aquí la entiendo, de cara a la inteligencia artificial, abre la posibilidad, como dice Castoriadis, de intentar, al menos intentar, cito a Castoriadis, intentar comprender lo que en este mundo histórico social muere, cómo muere y, de ser posible, por qué muere. También intentar encontrar aquello que puede estar a punto de nacer. A ver si llegamos a ese nacimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana. Me parece muy provocadora todo lo que plantea. Me recuerda mucho a algo que estoy trabajando en mi tesis de licenciatura. En parte, lo que mencionaba justo en las primeras páginas me recuerda a una cita que está en el libro de Comunicación y Cultura, cuando se habla acerca de la codificación, que un birmano codifica como birmano y un, no sé, estoniano codifica como estoniano. Y hay una parte donde dice, la cultura es un código que aprendemos y compartimos, y aprender y compartir requiere comunicación. Creo que ahí se sitúa justo lo que usted plantea el día de hoy, y a su vez me hace pensar en esta cuestión del interior y del exterior. Creo que como, bueno, pensando, me hacía pensar un poco en la retroalimentación, en el carácter circular de la retroalimentación. Obviamente todo lo que está en el exterior entra al interior y no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, en el interior está el exterior y en el interior está el exterior. Me pareció muy interesante. Muchísimas gracias, profesora. Aprovechando que hay bastante tiempo, me gustaría que el público, si tiene preguntas, se puedan hacer de una vez para recabarlas y que haya tiempo de que los ponentes las respondan con precisión. No sé si… ok, adelante. Sí, adelante.
¿Qué tal? Buena tarde. Muy buenas charlas que acaban de dar y justo nos llenan de esa incertidumbre de preguntarnos más, y creo que es parte de este coloquio, ¿no? Dejarnos con más dudas cada vez. Pues soy estudiante de MAC y también me dedico al análisis de datos de salud pública. Esto me lleva a dos preguntas que tuve que asentarlas bien porque no lograba encontrar cómo formularlas para ustedes, pero sabemos que entrenar una IA con bases de datos crudos nos podría limitar o sesgar ciertos campos a analizar. Desde su perspectiva, ¿qué garantías éticas debemos exigir para procesar datos antes de atrevernos a aplicar modelos predictivos? Y como segunda pregunta, recientemente hemos observado que la tecnología avanza más rápido que nuestros planes de estudio, que las carreras, que las materias y demás. ¿Cómo debemos de transformar la educación universitaria para que los futuros universitarios o profesionistas de cualquier área no confíen ciegamente en el diagnóstico o respuesta de una inteligencia artificial y manteniendo siempre nuestro criterio humano? Yo dejo esas dos preguntas. Muchas gracias. Creo que había otra pregunta. Adelante. Atrás. Muchas gracias. Bueno, pues felicitar a los ponentes. Yo tengo 3 preguntas para cada uno. Sobre lo que comenta el doctor Marco, creo que es muy importante igual la cuestión de la inteligencia artificial, justamente como algo que está reconfigurando la economía y al mismo tiempo es una burbuja, ¿no? O sea, por un lado nos dice Elon Musk, no se preocupen por orar para su jubilación, porque las máquinas les van a trabajar y les van a dar su pensión. Por otro lado, hay una amenaza sobre la inteligencia artificial que puede explotar como burbuja, porque todas estas empresas están circulando capital, entre ellas Oracle, OpenAI. Yo preguntaría, esta circulación, esta capacidad, como usted lo mencionó, sobre lo colectivo y lo individual, justamente surge de una dinámica que va más allá de lo que estamos viendo, porque creo que lo que hace la inteligencia artificial o lo que está haciendo como otros modos es destruir para poder crear. Algo que creo que ya ha pasado, pero que está pasando ahorita a lo mejor de forma más acelerada. Sobre Diana, me parece, yo nada más me llamó mucho la atención la cuestión de hablar con las máquinas y del tiempo, 2 comentarios que hiciste. No sé si eso tengan en común con nosotros, que están en este intersticio de lenguaje y tiempo, ¿no? Parece que es como ordenamos nuestra experiencia y nos ordenamos nosotros mismos. No sé si esta es la relación con ellas. Y ya finalmente sobre la doctora, yo no sé, me llamó mucho la atención su ponencia sobre el interior y el exterior, justamente en esta división tan agresiva que se ha hecho sobre el interior como cultura y el exterior como naturaleza. No sé si la técnica pueda ser una especie, junto con la educación, una especie de relación que los vincule y que se salga de esta visión del hombre como algo dividido entre naturaleza, cultura. Gracias. Muchas gracias, Moisés. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ok. Acá. Adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Brandon, Gracias. igual de Matemáticas Aplicadas y Computación. Eh, bueno, la pregunta es dirigida hacia los 3 ponentes si consideran que estamos entrando a una era de la hiperpropaganda, porque como lo comentaba el maestro Marco, desde siempre se ha pensado, o bueno, se ha tenido la idea de que, por ejemplo, planteaba que las universidades promovían ideologías o pensamientos de las élites. Sin embargo, ahora como estamos viendo, si la IA no tiene como esta capacidad de distinguir qué es verdad y qué es falso, si no tiene criterio, no es objetiva, pero sí le hemos dotado de cierta autoridad. Entonces, cuando algo que nos dice la IA, si no tenemos un conocimiento previo de lo que le estamos preguntando, que es lo habitual, pues lo consideramos como verdad, ¿no? Entonces esto podría llegarnos a pues, esta era de hiperpropaganda. Y pues si consideran que las inteligencias artificiales, sobre todo aquellas que tienen un canal de interacción directo como un chat, como el ChatGPT, Gemini, DeepSeek, entre otras, serían como los nuevos canales de los medios de propaganda de las élites.
Y también, bueno, algo sobre lo que planteaban, creo que lo que se confunde mucho es esta diferencia entre lo humano y lo orgánico. O sea, no porque la inteligencia artificial no sea orgánica, no significa que no sea humana, vaya. Y tiene, y como es humana, vive en la misma dimensión que nosotros, los humanos. No es que sea un producto de la dimensión N o algo alienígena, ¿no? Entonces, vive en la misma tercera dimensión que nosotros y pues tiene limitantes humanas, que yo lo veo que son limitantes teóricas, porque bueno, si la inteligencia artificial tiene, o bueno, su conocimiento se limita al conocimiento del humano, eso significa que si el conocimiento humano no crece, el de la inteligencia artificial tampoco. Pero bueno, también creo que tiene limitantes materiales, porque como lo planteaban, si la vida se reduce en producir, gastar y distribuir, pues significa que también tiene una limitante respecto a los recursos que existen en el mundo, ¿no? Digo, le planteaban en en una conferencia magistral de ayer que se plantea que la energía producto de la petroquímica dure dentro de los 30, 50 años, ¿no? Entonces, pues tendríamos que también considerar otras fuentes de energía como, no sé, el sol, las renovables, o bueno, siempre y cuando haya energía va a haber humanidad y inteligencia artificial, pero si se acaba ello, pues acaba todo. Gracias. Muchísimas gracias. Para responder me gustaría invertir el orden de participación. Entonces comenzamos con la doctora Ana. Adelante, profesora. Muchas gracias. El nombre del compañero que preguntó, Alonso. Alonso, muchas gracias por tus preguntas. Yo empezaría pensando que el dato crudo, o creo yo, lo que ustedes llaman dato, o lo que tú llamas dato crudo, ya como tal es un modo de vida, es decir, ya es ética. No entiendo yo ética como hacer las cosas bien, como lo bueno, como la responsabilidad, sino en su sentido a lo mejor más elemental del ethos como guarida, como modo de vida, como el lugar donde, como nos comportamos, así como nos comportamos, nos protegemos. Aquí nadie viene desnudo, entonces todos estamos tranquilos. Aquí nadie usa burka, entonces todos estamos tranquilos, lo cual no significa que aquello sea peor y que lo nuestro sea mejor. Y bastaría leer un poquito a Diógenes, el cínico, el perro, si lo que hacía él, un poco mostrar lo ridículo que puede ser una u otro modo de vida, digamos, ¿no? Lo que ahora consideramos, nadie nos tiramos por el puente si vamos a comer tacos en la calle. No hay problema si me como un taco de canasta en la calle. Eso como dato crudo es lo que es, ¿no? Y es más complicado ver que alguien defeque en la calle. Ahí sí, cuando en la Grecia de Diógenes era exactamente al revés. Era lo más común y corriente que alguien defecara en la calle, pero era muy mal visto que alguien comiera en la calle, ¿no? Entonces, el dato crudo ya es ethos, me parece a mí. Ahí está un poco lo que decía Brandon al final, ya ahí hay un humano, ¿no? Ya hay humanidad. Y esta cuestión de la universidad como para descifrarlo de uno, cómo descifrarlo de uno mismo, y los modelos y demás, a mí me parece que en general los sistemas educativos son esos sistemas y no estructuras ni modelos, ¿no? Un sistema tiene que ver, ¿cuál es la diferencia entre una estructura y un sistema? La estructura generalmente está fija y parte de plantillas que aplico para poder ver algo. Y un sistema siempre está en movimiento y cambiándose. Pensemos en el sistema solar y demás. Es puro movimiento, es puro flujo. Entonces, el sistema educativo es eso, un sistema, no es un modelo, no es un molde. Y ya nada más para terminar, bueno, gracias Alonso, lo que mencionabas, Moisés, la respuesta es sí, por supuesto. La técnica es, a veces causa problema pensar que la naturaleza hace técnica, es técnica. ¿Cómo una célula hace técnica? Pues la célula hace intercambio informático, ¿no? Entonces, en términos del entre naturaleza y cultura, la técnica, por supuesto, no solamente es el entre, sino la técnica es lo que permite, digamos, la retícula de configuración de exterior-interior como una red
de configuración. Como dice Simondon, la cultura, el lenguaje que es humano es la segunda naturaleza, ¿no? La primera es naturaleza humana, la primera es el cuerpo, ¿no? Orgánico. Entonces la respuesta es sí. Y ya nada más para terminar, Brandon, lo que dices de la propaganda me hacías recordar no solo la propaganda, sino más para atrás la sociedad del espectáculo, ¿no? Somos espectáculo y vas para atrás, pan y circo, ¿no? El circo romano. Entonces, digamos, cada uno con sus diferencias, pero efectivamente la propaganda sigue siendo un modo de vida, un etos, en términos de pan y circo, en términos de espectáculo, lo cual no me parece que sea terrible, eso es lo humano y ya. Y esto último que decías de la verdad, como me hiciste recordar al maestro de Foucault, Canguilhem, que decía la verdad es la mentira más reciente en el calendario de la vida. O sea, lo que ahora, la verdad no es algo fijo, inmóvil, ahí anquilosado, ¿no? Sino que la verdad es una invención, diría Nietzsche, ¿no? O sea, nos inventamos, tampoco eso está mal, porque pues eso hacemos el ser humano, inventar nuestro mundo, inventar nuestras verdades para poder más o menos ordenar algo. Pero eso que ahora decimos es verdad, al rato puede ser lo contrario, puede desvanecerse y buscamos otras formas de ordenar el mundo. Tampoco me preocuparía mucho yo por la verdad, la verdad. Muchas gracias, profesora Ana. Le cedo la palabra a Diana. Pues muchas gracias por sus preguntas. Y gracias a los MAC por estar aquí y hacer preguntas. Eso es nuevo, la verdad. Y me da mucha alegría. Sí, bravo por los se siente más que está presente. Así es. Bueno, empezando por Alonso, ¿no? Comentabas acerca de los dilemas éticos alrededor de los sesgos en la inteligencia artificial. A nivel en el que nosotros manejamos la inteligencia artificial, o sea, todo el análisis de datos que realizamos, los conjuntos de bases de datos que usamos, creo que más bien el sesgo es algo que no podemos controlar del todo. ¿Por qué? Porque como comentaba la profesora, bueno, la doctora Ana, profesora Ana, la vida pues es un ir y venir, es algo incontrolable, todas las variables de la vida misma ni siquiera se pueden modelar matemáticamente, ¿no? Por algo existe una rama llamada sistemas dinámicos que contempla un montón de variables y no alcanza ni siquiera a contemplarlas todas. En ese sentido, a nosotros como MAC lo que nos corresponde es, primero, hacer autointrospección y decir, ¿por qué estoy diciendo que esto es un sesgo? ¿De dónde parto yo para empezar a calificar a la inteligencia artificial como un sistema sesgado? ¿Ok? Porque justamente yo también comparto que que la ética más bien no se trata de lo que está bien y mal. Es algo muchísimo más complejo, ¿no? En ese sentido, sería primero preguntarnos eso a nosotros como profesionales que estamos detrás de la programación y del análisis de datos, porque también recordemos, los datos no son objetivos, siempre vienen permeados de una percepción humana, ¿no? En la fase de una recolección de datos, siempre tenemos esa condición humana donde, digámoslo así, ¿cómo decirlo de manera no tan redundante? Justo, gracias. Justo, o sea, al final, por más que nosotros queramos apegarnos a solamente números, que es lo que consideramos lo más objetivo, lamento informarles que no solamente son números, ¿no? Siempre viene algo ahí inmerso, ¿no? Después, lo que comentaba Moisés acerca del lenguaje, el tiempo ante la máquina. Me parece que viene de lo que es la programación paralela. Ok, vale. A partir de ahí, recordemos que justamente, aunque consideremos que las matemáticas y la computación son ciencias donde la humanidad no tendría cabida, es todo lo contrario, ¿no? Están hechas por humanos. Y a partir de ahí, nuevamente, pues hay una parte de buscar simular. Eso es lo que buscamos con los modelos matemáticos, ¿no?
buscar simular aquello que observamos, desde el sistema o el ecosistema de un conjunto de ranitas, identificar cuáles son las variables por las cuales se reproducen, la temperatura, por ejemplo, cuántas hembras hay, cuántos machos hay, etc. Entonces, a partir de ahí, también surge, bueno, la programación paralela surge de la necesidad. ¿De qué? De que los componentes físicos, o sea, el hardware, no es suficiente muchas veces. O tarda mucho, ¿no? Lo que eso significa para cada uno, ¿no? Para nosotros tardar mucho es, ya tardó 5 segundos, ya es demasiado, ¿no? Sí. Por ejemplo, para alguien puede ser, tardó 5 segundos, le doy paciencia, ¿no? Para nosotros no, para nosotros como matemáticos y como profesionales de la computación es como, necesito hacer esto en el menos tiempo posible, ¿no? Vamos, 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 vamos. Y de ahí surge la concepción de algo concurrente y paralelo. Y en cuanto a Brandon y la hiperpropaganda, me llamó mucho la atención tu comentario acerca del conocimiento limitado de la IA, debido a lo limitado que es el conocimiento humano, ¿no? Ahí yo creo que entra algo conocido, bueno, primero, ¿cómo definimos conocimiento, no? Es una gran pregunta, primero, para empezar, sí, ¿no? Segundo, estamos hablando de que el conocimiento que adquirió la inteligencia artificial proviene del Internet, ¿no? De páginas web, de artículos científicos que están cargados en el Internet, que el Internet ya es una gran red, pero también recordemos, y esto no lo digo como si está bien, bueno, en un sentido apocalíptico como lo decía el doctor Marco, más bien solamente hacer conciencia de lo que está pasando y lo que nos está proyectando la inteligencia artificial. O sea, literal, lo de conocimiento ilimitado ante la IA es simplemente y sencillamente por cómo se alimenta, por cómo se entrena. Pero recordemos que con lo que se alimenta, también está seleccionado por un conjunto de personas. Y ahí habría que preguntarnos, ¿cómo fue seleccionado? ¿Por qué se seleccionó este conjunto de datos y por qué este no? Ahí es donde también habría que entrar, ¿no? Como desarrolladores. ¿Qué conjuntos voy a utilizar? ¿Por qué los voy a utilizar, no? Y pues creo que sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, para ir cerrando como esta ronda de participación, profesor Marco, adelante. Si bien ya las preguntas son muy específicas, pero al mismo tiempo dan posibilidad de plantear algunas cosas más generales que no quiero dejar pasar. Una de ellas es que estamos acudiendo al nacimiento de una nueva forma de economía hasta antes desconocida, que es la economía china. No sabemos bien a bien qué es lo que hacen los chinos, todavía no está, digamos, en proceso de realización, de expansión esa economía, aunque pues todos tenemos algo chino, ¿no? Y ahí me parece ahí que es el ejemplo más claro de que el consumo se ha convertido como en el valor, la presencia más fuerte de lo que es el mundo hacia donde nos dirigimos. No me gusta profetizar ni hacer metafísica pura, en el sentido de decir que el estar conscientes o los chinos es ser responsable, ser comprometido, son palabras que a nosotros, no digo solo los sociólogos, sino quienes pensamos desde un lugar distinto, es difícil de plantearlas, porque seguramente que para la mitad de la población argentina Milei está siendo responsable, para la mitad de la población estadounidense Trump está siendo responsable, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por responsabilidad? Todos esos conceptos, términos muy propios de la filosofía, la democracia, el juicio, ¿no? Digamos, pues no tienen cabida, en términos formales, pues sí podemos definir qué entiende
por ética a Kant, pero pues es lo que entendía él. ¿Eso tiene algo que ver con la realidad? No lo sé. ¿O cómo tiene que ver con la realidad? Entonces, en tal sentido, me parece que las cosas han cambiado mucho. Nosotros, mi generación, quizá también a Raúl le tocó, nos enseñaron que el valor era la cantidad de trabajo socialmente necesario para la producción de un bien. Esa era la concepción hegeliano-marxista, ¿no?, de la historia. Pero hoy nos damos cuenta que el trabajo pues sí es importante y sí tiene algún valor, pero el valor realmente se produce en el consumo, se genera en el intercambio de información, de comunicación. Entonces, bueno, por ahí un poco, respondiendo a Alonso, con respecto a esto de la ética, pues sí, efectivamente, como dice Ana, la ética no es un bien que vamos a ir a adquirir y ya queda, no, está siempre confrontándose con la realidad. Lo que hoy, como ya lo dijo Ana, no quiero insistir mucho, es ético para nosotros, para otros no lo es. No existen valores universales, ¿no? Lo que existen son valores particulares. Generalmente se nos dice no hay estructuras. No. Sí, bueno, el no matarás, pues sí es un valor, ¿no? Pero depende dónde, en qué circunstancia, ¿no? El no desear a la mujer de tu prójimo, depende dónde, en qué circunstancia, ¿no? Quién sea el prójimo, quién sea la mujer. No hay, digamos, condiciones generales de la ética. Eso es pura, yo lo digo, lo he dicho mucho, pura metafísica del sentido de pura abstracción. Son buenos deseos. Y de buenos deseos, o de malos deseos, o de denuncias, pues creo que no vamos a vivir, ¿no? O sea, si seguimos pensando que el trabajo es el valor y la producción, y entre obreros y burgueses y proletarios, eso ya no nos sirve. O en el socialismo, ¿no?, lacaniano, como dicen algunos, ¿no? Me parece que es complicado. Dice Alonso, transformar la educación universitaria para no aceptarla. ¿Qué decías, Alonso? Transformar la educación universitaria para no aceptarla. Tu pregunta era, me quedé hasta ahí. O sea, ¿cómo transformaríamos la educación o habría necesidad de transformar la educación para que en la actualidad los estudiantes sepan usar las herramientas tecnológicas? Sí, bueno, ya lo dijo Raúl, creo que sí hay que redoblar eso, pero con una actitud abierta, no de antemano pensando que aquí están las buenas tecnologías y aquí están las malas. La más buena de todas las tecnologías puede rebelarse contra nosotros, así como la más mala puede sernos útil. Digamos, de antemano, les comento, me vino ahorita a la cabeza, estuve en una reunión de un posgrado, no quiero ser tan específico, en donde una profesora feminista, tampoco quiero ser más específico, de estas muy reconocidas públicamente, dijo, yo ya estoy muy preocupada porque mis alumnos de posgrado, todos tienen entregan de excelentes trabajos, cosas que jamás hubiera redactado uno solo. Entonces yo lo que he decidido es que se pongan a redactar en clase, les doy un lápiz y una hoja y les quito sus celulares para que ahí redacten sus ensayos, ¿no? Bueno, se ha llegado a ese exceso, me parece un exceso, a lo mejor estoy equivocado, lo que están haciendo en algunos países en Europa de quitarle los celulares a los niños. No sé si eso, prohibiendo las cosas, sea lo mejor. Decía, y no es propaganda para la presidenta Sheinbaum, decía que una vez en una conferencia les preguntó a los estudiantes, ¿ustedes creen todo lo que dicen los celulares y las redes sociales? Pues no, o sea, ustedes no lo creen, nadie lo cree, porque o sea, que nos puede influenciar, pues sí nos llena a todos, ¿no? Porque eso es lo que hay, pero de que vamos a hacer lo que nos dicen en las redes sociales, de que ya murió Netanyahu, vamos a salir a aplaudir que ya murió Netanyahu, pues no, porque son mentiras, y hasta el más ingenuo se da cuenta que eso no va por ahí. A lo mejor la primera vez nos pescan, pero ya la segunda ya no. Y quienes son más hábiles para eso son ustedes. Entonces yo creo que sí, hay que educar, pero en una actitud abierta, no profética, no prejuzgando, no a sabiendas de que esto nos va a destruir o nos va a salvar, ninguna de las dos. Me parece que eso es lo ético, ¿no? Decía Moisés que hay que, el tema de la destruir para crear, ¿no? Bueno, pues es un poco el argumento de George Bataille en su libro sobre la estructura psicológica del fascismo.
Lo que estamos viviendo hoy, me parece a mí, tiene que ver con eso. Hay una destrucción, ¿no? De ambos lados. El lenguaje woke, ¿no? Todo esto que está tan de moda y que a veces es riesgoso en algunos lugares no hablar woke, porque lo pueden a uno aplastar, lo pueden a uno correr. Tienes que tomar tu curso de feminismo porque si no, no puedes dar clase. Tienes que hablar con lenguaje woke porque todo eso responde también a un exceso de la derecha y la derecha responde a un exceso de este. Entonces hay una confrontación, hay relaciones de poder, fuerzas que se juegan en esto. Si uno se pliega totalmente, pues es tu decisión, es una decisión ética, ¿no? Es una decisión política, pero también eso está en confrontación permanente con el mundo en que estamos viviendo. Y sí estoy de acuerdo que lo que hoy estamos viviendo es una especie de catarsis, de purga, ¿no? Social de ambos lados, porque tan destructivo son estas formas de lenguaje buena ondita, de lenguaje que da bien, de lenguaje políticamente correcto, de lenguaje adecuado para que todos estén de acuerdo con lo que yo digo, como el otro lenguaje de odio y de mentira y de acusación que también está ahí presente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Y por último, bueno, lo de la propaganda y Mac de Barrientos, digo, Brandon, perdón, estoy de acuerdo, ya creo que ya contesté un poco lo que preguntaste, si no, pues luego seguimos comentando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quisiera aprovechar que queda un tiempecito para preguntarle al profesor Raúl Alcalá si no quisiera hacer algún comentario sobre la mesa o si alguien tiene una pregunta adicional, tenemos tiempo para un comentario o una pregunta. No sé si le gustaría, profesor. Gracias. El comentario más que sobre la mesa es sobre la universidad, ¿sí? En el sentido de que en la universidad no hay una sola ideología, ¿sí? Sino que más bien la historia de nuestra universidad es fantástica, ¿sí? Sumamente fantástica. Después de que se consiguió la autonomía universitaria, no sé si ustedes lo saben, la autonomía universitaria logró, digámoslo así, independizarse del Estado, ¿sí? Y claro, el Estado lo que dijo, bueno, tú quieres ser independiente, te doy independencia, pero no te doy dinero. Si eres independiente, consigue tu dinero. Le quitó el presupuesto a la universidad. Y entonces después de que la universidad siguió peleando y logró tener ya su independencia y su presupuesto, que hasta ahorita sigue. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que en la Junta no en la Junta de Gobierno, en el Consejo Universitario, antes de la autonomía participaba el gobierno del país, ¿sí? Formaba parte un representante del presidente en el Consejo Universitario y prácticamente tenía la última palabra. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, ya tienen la independencia y ahora ¿cómo me organizo? Y a la hora de poderse organizar ocurrió algo interesante, porque se formó una comisión para, digamos, establecer el proceso por el que se iba a llevar la universidad. Y en esta comisión el presidente era Lombardo Toledano, ¿sí? Y se pretendió que la universidad, después de la Revolución Mexicana, se dedicara nada más a la educación desde el punto de vista del socialismo. Era para una universidad con educación socialista. Y hubo una persona que se opuso, Alfonso Caso, que era el director de la Escuela Nacional Preparatoria. Y hubo una discusión tremenda, ¿sí? Porque lo que proponía Alfonso Caso era la libertad de cátedra, ¿sí? Bueno, fue una
discusión tan fuerte que se llevó incluso a cabo en el periódico. Y se tuvo que, como ahora era Universidad Nacional Autónoma de México, se armó una comisión más grande con representantes de todos los estados del país. Y ahí hubieron las votaciones. Y ganó Lombardo Toledano, ¿sí?, para que fuera una universidad con educación socialista. En ese momento Alfonso Caso renunció a formar parte de la comisión, renunció y la escuela de jurisprudencia se cerró, ¿sí?, el director renunció, hubo todo un escándalo, ¿sí?, y curiosamente después salió el Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de México y apareció la educación como libertad de cátedra, ¿sí?, y como libertad de cátedra se dejó a un lado, no se dejó a un lado, más bien era el respeto a la libertad de cátedra. Si tú quieres dar había un plan de estudios, si quieres dar el plan de estudios desde el punto de vista socialista, lo puedes dar desde el capitalismo, lo puedes dar desde el comunismo. Esta era la libertad de cátedra y sigue siendo la libertad de cátedra. Entonces, desde luego hay facultades que son muy de derecha, facultades que son de derecha y de izquierda, ¿sí?, facultades que son facultades priistas, ¿no? Entonces hay muchos tipos de ideología que están permeando la universidad. Somos una universidad pluralista, con diferentes tipos de ideología, pero es importante conocer la historia de nuestra universidad. De nuestra universidad, y sería muy importante también conocer la historia de la FES Zacatlán, que vivimos en la FES Zacatlán. Ese era el comentario, nada más. Muchísimas gracias, profesor. Me parece muy interesante lo que plantea sobre el pluralismo de la universidad y sobre cómo estos espacios justo de diálogo nos permiten problematizar acerca de eso. Les agradezco mucho a los ponentes que nos acompañaron el día de hoy. Para finalizar esta mesa, les haré entrega de sus constancias de participación. Doctora Ana María, le entrego su constancia. Voy. Y yo los souvenirs. Y Diana. Les agradecemos mucho la asistencia a esta mesa. Espero que puedan continuar conectándose, ya sea vía transmisión o asistir a las demás mesas del coloquio. Les agradezco mucho.